Bien, un quiste maxilar es una lesión que se va a presentar en los maxilares con un crecimiento lento, pero la característica de estos es que son recubiertas por un epitelio, por un tejido. Es decir, se origina de los dientes y es normalmente intraóseo, está dentro de los maxilares, del maxilar y de la mandíbula. Y entonces estos quistes van a contener un material líquido o semilíquido. Un tumor maxilar es una lesión muy parecida a los quistes en cuanto a sintomatología porque causa expansión de los huesos de las corticales, como si se hincharan, pero estos no tienen un epitelio recubrimiento y el manejo es diferente. Podemos tener tumores benignos y tumores malignos. El hecho de hablar de un tumor no quiere decir que hablamos de cáncer, simplemente de un crecimiento. La diferencia entre estos dos radica básicamente en el contenido y mucho en el comportamiento. Es decir, un quiste normalmente está recubierto, les decía, de un epitelio, como vamos a imaginar como si fuera un globo con agua dentro del hueso, vamos a imaginarlo de esa manera. Entonces, el epitelio sería como el globo propiamente, y no es suficiente retirar el agua que tiene el globo, sino el globo en sí, es decir, el epitelio. Esto nos causa ciertas recidivas. El tumor, hagan de cuenta como si pusieran plastilina dentro del hueso. Normalmente no es tan fácil resecarlos. El tratamiento, muchas veces, para los quistes es hacer una quistectomía, es decir, se quita. Muchas veces hay algunas personas que no recomiendan poner injertos ni nada y solamente quitarlo y se acabó y mandarlo a estudiar a patología para que nos digan qué tipo de quiste es. Y el tumor, en la gran mayoría de las veces, hay que hacer resecciones amplias y reconstrucciones. Realmente no hay un síntoma tan claro. Es decir, en la gran mayoría de las veces esto es asintomático. Me refiero a que no da ningún tipo de dolor o no causa entumecimiento. Normalmente se da cuenta el paciente cuando se ve en un espejo y nota una parte ligeramente más hinchada que el otro lado. Entonces, esto le llama la atención, pero si nosotros vamos a una radiografía, vemos que ya hay un crecimiento dentro del hueso y se conoce como expansión de corticales, como si estuviera hinchado, como si inflara el hueso. Entonces, pero normalmente no dan sintomatología. Sabemos que tanto los quistes como los tumores son lesiones que empiezan pequeñas. En la gran mayoría de las veces, estas lesiones se descubren de manera rutinaria. Es decir, el paciente no lo sabe, el doctor no lo sabe, y a través de una radiografía se da cuenta que hay alguna alteración. Entonces comienza todo un proceso de diagnóstico para saber de qué se trata, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo y a muchos otros factores que nos pueden determinar qué tipo de lesión es. Por eso es muy importante hacer detección oportuna, hacer revisiones de manera regular. Muy bien. Lo más importante es las personas que más nos ayudan para poder identificar lesiones de este tipo son los dentistas de práctica general. Cuando ellos hacen revisiones de manera rutinaria y notan algunas lesiones, las remiten con el cirujano maxilofacial, quienes nosotros hacemos el tratamiento quirúrgico en base a un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que enviar después a patología, a que un especialista en patología bucal nos puede decir exactamente qué tipo de lesiones, aunque nosotros en la clínica sabemos de manera muy certera qué tipo de lesión se trata. Sí, la recomendación es hacer revisiones con su dentista cada 6 meses de manera rutinaria, aunque no haya ningún tipo de lesión. Una vez que se detecta alguna lesión, esta debe ser tratado por el cirujano maxilofacial. Por lo tanto,
nos tendrían que consultar a nosotros. Es muy importante que se realicen estas revisiones de manera periódica, aunque no haya lesiones. Y una vez que se detecte alguna lesión, continuar con el tratamiento y no dejar que crezcan, porque sabemos que aunque en muchos tumores y muchos quistes son benignos, sabemos también que hay tumores malignos. Entonces, en este caso, ya compete al cirujano oncólogo para el tratamiento. Sí, me gustaría agregar y mencionar la importancia de este diagnóstico, como lo habíamos dicho previamente, pero aunque ya tengamos un diagnóstico de una lesión, los pacientes no deben entrar en pánico. Deben saber que siempre hay especialistas capacitados para el tratamiento de este tipo de lesiones e incluso para las secuelas.